Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy 1 de julio celebramos la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de la sangre de Cristo. Esta fiesta nos coloca en el punto central de nuestra fe, la redención, la salvación que trajo Cristo. Tiene relación con el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Corpus Christi. Fue instituida en 1849 por el Papa Pío IX para conmemorar su regreso del destierro a Roma. La Santa Madre Iglesia ha elegido maravillosamente los textos y oraciones de esta fiesta para recordarnos que la sangre derramada en el sacrificio expiatorio de la cruz ha sido el precio del rescate y redención de nuestras almas. San Pablo dice en su carta a los Hebreos: sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cuál es la sangre que nos redime, que nos salva? Es la sangre de Cristo. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, 9 a 10, dice: nos has rescatado, Señor, con tu sangre. Nos has rescatado con tu sangre de toda tribu, lengua y pueblo, y nos hiciste un reino para Dios nuestro Señor. El alma purificada es templo de Dios, es templo de Dios. En su carta a los Hebreos, capítulo 9, 11 a 15, dice esto: habiendo venido Cristo como pontífice, como sacerdote que hace puente entre cielo y tierra, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente, más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con la propia sangre entró una vez en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Cristo, al derramar su sangre como nuestro fiador, como nuestro redentor, bien alcanzó una redención, una salvación, un rescate para todos los hombres. Cristo en la cruz veía y conocía a cada uno de nosotros. Dio su vida, su sangre por nosotros. Esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la confió ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él fundó. ¿Cuál es la que Él fundó? Es la que tiene 2000 años, una santa católica apostólica. Y esta iglesia, ¿cómo nos comunica la salvación confiada a ella? Mediante los sacramentos. Mediante los sacramentos. Por ejemplo, San Pablo dice, sin efusión de sangre no hay remisión de los pecados. Bien, el día de la resurrección, triunfador de la muerte y del pecado, Cristo sopla sobre los apóstoles, que eran sacerdotes, desde el Jueves Santo, diciendo: reciben el Espíritu Santo de Dios. A quienes perdonaron los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces, esta sangre derramada por nuestra redención se aplica a nuestras almas mediante los santos sacramentos. En el bautismo, en primer lugar, que expulsa el pecado original, y si uno es adulto, los pecados personales, y después, si hemos pecado como bautizados, si nos hemos manchado, bien, la redención de Cristo, la sangre de Cristo se aplica a nuestras almas mediante la confesión. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Dice San Pablo en esta lectura a los Hebreos, dice: porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, y la ceniza esparcida de la ternera santifica, purifica a los inmundos en orden la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios,
la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia. Si en el Antiguo Testamento los machos cabríos, la ternera, los corderos ofrecidos, que simbolizaban de hecho la sangre de Cristo, si esto purificaba, con mayor razón la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de las obras de muertas, de los pecados, para servir al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo, queridos hermanos, sí nos purifica, pero en la Iglesia católica que Él fundó y mediante los santos sacramentos. Por ejemplo, en la Santa Misa, bien, la sangre de Cristo de un cierto modo nos rocía para purificarnos, para traer la misericordia de Dios sobre nosotros, para rechazar las fuerzas del mal. Los que tienen el libro Explicación de la Santa Misa del padre Martín de Ocochem, les aconsejo leer este libro, vale oro. Y hay un capítulo especial precisamente en este libro sobre la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo sí limpia nuestra conciencia, expulsa el pecado, y mediante especialmente la confesión. Por ejemplo, una persona en pecado mortal perdió la gracia, perdió la caridad, perdió el Espíritu Santo, perdió los dones del Espíritu Santo y la virtud. Está en pecado, está separado de Dios, está muerta espiritualmente. ¿Y cómo se rescata, cómo se redime, cómo se salva? Bien, con la sangre de Cristo y mediante la confesión. Recibir el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y quienes tienen que quedar retenidos. Hoy, por desgracia, los protestantes víctimas de Lutero y del demonio, de hecho, porque Lutero fue un títere del demonio, por desgracia, bien, los protestantes hoy víctimas del error de Lutero, gritan mucho: la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos salva. Bonita palabra, es verdad que la sangre de Cristo nos salva, pero ¿cómo? Porque yo lo dije, porque yo acepté a Cristo supuestamente. No, Señor. Usted tiene que recibir la sangre de Cristo en la iglesia a quien fue comunicada esa sangre y mediante los santos sacramentos. Sin efusión de sangre no hay remisión de los pecados. ¿Sí? Y bien, ¿qué dice Cristo? Recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces el hecho de decir que la sangre de Cristo me cubre porque yo le dije, es un error fatal. La sangre de Cristo nos cubre, claro que sí, mediante los santos sacramentos. Cuando comulgamos, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos en la comunión? La hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Y la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y esta sangre de Cristo, este cuerpo de Cristo que decimos, nos santifica, nos purifica, nos defiende, nos fortalece. No es cualquier cosa. Pero por desgracia esta pobre gente es bien ignorante, no sabe nada, y piensa que porque yo dije, acepté a Cristo, ya todo se hace. No. Se recibe mediante los santos sacramentos. Ahora veamos unas palabras acerca de esto en la Santa Biblia. Veamos lo que dice aquí los textos sagrados. Bien, en la Biblia vemos que Jesucristo es el Señor y es el Salvador y es el Mesías prometido. También Jesucristo es el Redentor, De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Dio su vida, su sangre, en rescate por muchos. San Mateo 20, 28. Porque esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. San Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre, de la alianza. ¿Cuál alianza? Nueva alianza. Moisés había rociado con sangre al pueblo hebreo en el Sinaí, la antigua alianza. Y bien, la sangre de la nueva alianza es la sangre de Cristo. ¿Y en qué momento nos rocía? En el bautismo la primera vez.
en el bautismo. Cuando uno está bautizado, bien, toda la salvación de Cristo se derrama sobre este niño. Lo purifica del pecado original y si es adulto, de los pecados personales. Entonces nuestro Señor lo dice muy claramente: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y bien, a los Gálatas, capítulo 3, 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado en madero de la cruz. ¿Qué significa esto? Bien, Cristo cargó con nuestros pecados como si Él hubiera hecho esos pecados. Cristo en su agonía, en su cruz, veía a cada uno de todos los hombres, y nosotros entre ellos, veía a cada uno de nosotros y veía cada uno de nuestros pecados. Y Él aceptó sufrir, expiar esos pecados como si Él los hubiera hecho. Y Él era inocente. Era inocente. Y por ser inocente, bien pudo borrarlos, pudo merecer el perdón. Pero este perdón merecido, dije, se derrama sobre nosotros mediante los santos sacramentos. Y bien, también a los Gálatas dice, San Pablo, Gálatas 1:4 dice: se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este perverso mundo, según la voluntad de Dios y Padre. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados, como nuestro fiador. San Pablo, otra vez, 1 Timoteo 2:14 dice, 1 Timoteo 2:6 dice, que se entregó a sí mismo como rescate de todos. Cristo se entregó como rescate de todos, no es poco. Este es el testamento dado en el tiempo oportuno. Entonces, queridos hermanos, dije, Cristo dio su vida, su sangre por todos los hombres en la cruz, pero esta salvación tiene que comunicarse a cada uno. Y de ahí la importancia de la evangelización. Vayan en todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautícenlos, purifíquenlos, santifíquenlos con su sangre. Y hoy, por desgracia, los países cristianos, antes cristianos, hoy indiferentes, apóstatas, relativistas, bien son tierra de misión por todas las sectas y otras religiones inventadas por los hombres. Y es gravísimo esto, es gravísimo. Por eso los católicos actuales, ecuménicos, ingenuos, irresponsables, que dicen todos hermanos, no hay problema, bien están comiendo una gran injusticia. Con Cristo, porque no valorizan su sangre. Y San Pedro dijo, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos salvarnos que el nombre de Jesucristo. Sin efusión de sangre no hay remisión de los pecados. Y esta sangre derramada es la de Cristo. ¿Y cómo llega? Mediante los sacramentos, como dije varias veces. Pero hoy quieren que todos se hagan cada quien a su modo. Eso no vale. Es una injusticia. Es una injusticia con Cristo, injusticia con todos los santos que nos han evangelizado, dando su vida, su sangre por nosotros, y injusta con los demás que no son católicos. Es injusto. Decir a cualquiera que puede salvarse donde esté, sin Cristo o sin los sacramentos de Cristo, es una injusticia. Es una injusticia, es una traición. Entonces, Cristo entregó a sí mismo como rescate de todos. Por ejemplo, usted tiene una fuente de agua inagotable, millones y millones de metros cúbicos de agua, ¿sí? Potable. Y usted puede morir de sed a 1 kilómetro de ahí. Hace falta llevar el agua a cada lugar, a cada persona, a cada casa. Una persona puede estar al borde de fuente de agua y en su casa arriba de enfermo y morir de sed si no le llevan el agua para tomar. La sangre de Cristo sí está a nuestra disposición, pero hace falta aplicarla a cada alma, como dije, mediante los santos sacramentos. En su carta a los Hebreos dice 2:14, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al demonio, al pecado. Entonces, nuestro Señor dio su vida en la cruz y al derramar su sangre, bien, ahí paralizó el demonio.
paraíso del demonio. Un día una persona preguntó a Santo Cura de Ars de hacer un exorcismo, rechazar el demonio de una persona. Y el santo dijo, el mejor exorcismo es una buena confesión. ¿Por qué? Porque la confesión es derramar la sangre de Cristo, los efectos de la pasión de Cristo que expulsan el pecado, el demonio. La confesión expulsa el demonio, expulsa el pecado, cierra la puerta del infierno, abre la del cielo, nos hace hijos de Dios. Nos devuelve la gracia, como la luz de la lámpara viene medianoche, nos da la gracia, la santidad, que es algo divino, nos da la caridad, el amor divino, nos da el amor del Padre, del Hijo, que es el Espíritu Santo, y activa la fe, la esperanza, la caridad, dije, y las virtudes, activa las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las demás virtudes anexas, y activa los dones del Espíritu Santo. Es como en medianoche, en la oscuridad total viene la luz, ilumina. Eso es lo que pasa cuando uno se confiesa. Entonces, Cristo dio su sangre para aniquilar el Señor de la muerte, que es el demonio y sus obras. Pero cuando la gente se aleja de Cristo, ya se entrega al demonio. Queridos hermanos, la mayor parte de los problemas actuales que tenemos en la sociedad son problemas religiosos. ¿Por qué tanta injusticia, tanta maldad, tanto robo, tanta corrupción, tantos asesinatos, tantas mafias? Por no tener temor de Dios, pero también por vivir en pecado. Porque mientras más uno peca, más se hace insensible. Se cuenta que un criminal le preguntó, asesino de varias personas, oye, ¿qué pasó contigo la primera noche que mataste? No pude dormir. No pude dormir del remordimiento, de conciencia, etc. Y segundo asesinato, pues fue menos. Y el tercero, dormí tranquilo. Entonces, mientras más uno peca, más se hace insensible, como un cadáver. También San Juan, en su primera carta, 3:5, dice, ya saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Cristo manifestó para quitar el pecado, y Él es purísimo, santísimo por ser Dios. Primera San Juan 3:8, quien comete el pecado es del diablo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, y el Hijo de Dios, Jesucristo, se manifestó para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Entonces, queridos hermanos, pidamos perdón a nuestro Señor por todos nuestros pecados, por los pecados de nuestros familiares, por los pecados de nuestros paisanos, por los pecados de todo el mundo, conocidos y desconocidos. Aprovechemos de esta sangre purificadora. Cada vez que nos confesamos, cada vez que comulgamos, realmente recibimos los efectos de la pasión de Cristo, que purifica, que santifica, que protege, que aleja el demonio. Y cada vez que asistimos a la misa, es como si estuviéramos presentes delante de la cruz de Cristo, delante de la cruz de Cristo al lado de la Virgen, y realmente nos rocía esta sangre de Cristo para protegernos. Por ejemplo, terminando la predicación, el Padre toma la hostia, presenta la hostia y dice esta oración del ofertorio: recibe, Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso, esta inmaculada hostia, que va a ser el cuerpo de Cristo, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, y por todos los fieles presentes aquí en la misa, y por todos los fieles cristianos ausentes, vivos y difuntos, para que a mí ellos sea para la salvación eterna. Para la salvación eterna. No es poco. Entonces, los que hermanos tenemos la fe, y bien, demos gracias al Señor y aprovechemos. Ahora, los que no pueden escuchar misa, por desgracia, debido a las circunstancias actuales, es bien que se unen. No es igual, es verdad, pero algo reciben. Hacen acto de fe, hacen acto de esperanza, hacen acto de fe, de caridad,
y hagan también la comunión espiritual. Señor, yo quisiera comulgar, quisiera recibirte, ven en mi corazón. Sí recibe muchas bendiciones. No es igual, pero recibe, claro que sí. Entonces, pidamos al Señor misericordia y que esa sangre de Cristo nos cubra así, pero como Cristo quiere que nos cubre y no de invención de las sectas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.